Imagina, una de las empresas más grandes del mundo, pero que no nació por la ambición, sino de algo mucho más poderoso, el amor de un hijo por su madre. Hoy conocerás la historia real de Toyota, el inicio de un sueño. Todo comienza en un pequeño pueblito de Japón en 1867. Allí nace un niño llamado Sakichi Toyoda, que sin saberlo cambiaría la historia de su país. Era hijo de un humilde carpintero y una madre tejedora. Sakichi creció ayudando a su padre en la carpintería. Pero lo que más le fascinaba eran las máquinas. A los 22 años, Sakichi trabajaba como obrero en una empresa textil. Vivió una escena que marcó su destino. Cada noche, al volver a casa, Sakichi sentía un gran dolor. Veía a su madre cansada, trabajando largas horas con un viejo telar manual. Sakichi no podía aguantar más ese dolor. Sabía que tenía que ayudar a su madre. Lo que no sabía Sakichi era que ese impulso lo llevaría a cambiar la historia de Japón y el mundo. Entonces, decide mejorar el viejo telar de su madre. Durante muchos días llenos de frustraciones y fracasos, Sakichi finalmente logra mejorar el viejo telar de su madre. Este no era cualquier telar, este telar se podía operar con una sola mano. Además, mejoraba la velocidad y la calidad de producción de la tela. Sakichi no solo había ayudado a su madre, sino también a empresas que confiaron en su telar. Un desafío inesperado. A los 24 años, Sakichi, queriendo probar nuevos mercados, se muda a Tokio, donde contrae matrimonio, y en 1894 nace su primer hijo, Kiichiro Toyoda, el hombre que más adelante llevaría el sueño de su padre a un nivel que nadie imaginaba. Pero un mes después, justo cuando el sueño empezaba a crecer, el mundo se vino abajo. Estalló la guerra entre China y Japón y la economía japonesa se desplomó. De la noche a la mañana, los pedidos de telares de Sakichi desaparecieron. El taller de Sakichi estaba en silencio. Era un golpe devastador, con una familia que alimentar y sueños que parecían esfumarse. Sakichi no tuvo otra opción que regresar a su pueblo natal derrotado. Pero Sakichi tenía una fibra interior que no se rompía. En lugar de rendirse, convirtió su frustración en combustible. Se obsesionó con una idea: crear el telar perfecto. Y en 1896 lo logró. Un telar que podía detenerse si un hilo se rompía. A esto lo llamó Hidoka, automatización con un toque humano. Un golpe de suerte. Años después vino otra guerra, esta vez con Rusia. A diferencia de la otra, esta guerra cambió su suerte. El algodón y las telas se volvieron vitales. Y de pronto, los telares de Sakichi eran la clave. Su nombre resonó en todo Japón y llegó a oídos de un gigante, la compañía Mitsui. Mitsui le tendió la mano. Querían una alianza. Para Sakichi parecía una gran oportunidad que siempre estuvo esperando. Pero pronto el sueño se tornó amargo. Mitsui no quería un socio, quería un subordinado. Querían controlar los patentes, la producción y la comercialización de los telares de Sakichi. Para Sakichi, su invento era como su hijo, no podía dejar en manos desconocidas. Y en una jugada que muchos consideraron una locura, Sakichi rompió la alianza. El viaje que abrió sus ojos. Quedando solo otra vez, pero ahora tenía una visión más clara. Así que se embarcó en un viaje por Estados Unidos y Europa.
Allí quedó maravillado al ver máquinas gigantes, fábricas modernas y formas de producción que Japón aún desconocía. Sakichi, motivado con todo lo que había visto, regresó a su tierra con una sola misión. No solo seguiría los pasos de Occidente, sino que iba a superarlos. El nacimiento de una visión compartida. Mientras tanto, el hijo mayor de Sakichi, Kichiro Toyoda, quien estudió ingeniería mecánica, decidió unirse al sueño de su padre. Padre e hijo trabajando durante años, llenas de esfuerzo y sacrificio, por un solo propósito. Y en 1924 llegó el gran momento. Habían creado algo histórico, el primer telar automático de Japón, conocido como el tipo G. Este telar automático no solo mejoraba la calidad y la eficiencia de producción frente a los telares manuales y semiautomáticos. Tenía una ventaja extraordinaria, y es que podía trabajar sin la intervención constante de un ser humano. Sakichi entendía que para llevar su sueño más lejos necesitaba algo más grande. Y en 1926 fundó Toyota Automatic Loomworks, una empresa que no solo fabricaba telares, sino que representaba su filosofía. Si un producto estaba mal hecho, la producción se detenía de inmediato, porque la calidad estaba por encima de todo. El sueño distinto de Kichiro. Pero apenas 3 años después llegaron otros problemas, porque en 1929 llegó la Gran Depresión, afectando a todo el mundo, incluyendo a Japón. Sakichi, al igual que muchas empresas, tuvieron que rebajar la producción, y debido a esto, aumentó el desempleo. Kichiro Toyoda, al igual que su padre, compartía una profunda pasión por la innovación. Pero su sueño era distinto. La suya se enfocaba en los automóviles. Kichiro no se quedó quieto. Decide viajar a Estados Unidos y Europa para aprender más sobre la creciente industria automotriz. En esas tierras lejanas recorrió fábricas inmensas, observó máquinas y vio con sus propios ojos cómo avanzaba el mundo. Cada visita era una nueva revelación. Esa experiencia se convirtió en su mayor escuela, y con ella regresó a Japón cargado de nuevas ideas que pronto cambiarían el rumbo de su familia y de toda una nación. La decisión que lo cambió todo. Kichiro estaba convencido que el futuro eran los automóviles. Con pasión y convicción logró convencer a su padre y a toda su familia para dar un giro arriesgado. Sakichi seguía siendo un fiel amante de la creación y decidió apostar por el sueño de su hijo. Entonces tomó una decisión histórica. Vendió los patentes de sus preciados telares a la empresa textil británica Pratt Brothers por un valor de 100.000 libras. Era una jugada temeraria. Invertir todo en un mercado donde no tenían experiencia. Pero ese día decidieron hacer historia. El legado continúa. El 30 de octubre de 1930, una triste noticia sacude a la familia Toyoda. Sakichi Toyoda había fallecido a la edad de 63 años, sin llegar a ver el sueño automovilístico de su hijo. Pero Kichiro no se detuvo
ahora tenía un motivo aún más grande: cumplir sus sueños por él y por su padre. 3 años después, en 1993, fundó el primer departamento de automóviles, dedicado a la investigación y desarrollo. Inspirándose en un motor Chevrolet Serie 1, crea su propio motor de 6 cilindros en línea. Y en 1935 se produce el primer prototipo, el camión G1. Un año después, en 1936, se lanzó el modelo AA. Kiichiro Toyoda también tomó una decisión clave: cambiar el nombre de la marca de Toyoda a Toyota. ¿Por qué? Porque era más fácil de pronunciar y en japonés se escribía con 8 trazos, un número asociado a la buena suerte. Finalmente, el 28 de agosto de 1937, Kiichiro Toyoda fundó oficialmente la Toyota Motor Corporation, un nuevo capítulo en la historia de Japón. La guerra obligada. Pero Toyota aún tendría que enfrentar otra prueba. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Toyota fue obligada a fabricar vehículos militares para apoyar al ejército japonés. Eran tiempos difíciles. La escasez de materiales los obligaba a producir modelos simples, básicos y resistentes para el campo de batalla. Pero la historia pudo haber terminado ahí. Según algunos informes, los aliados tenían planes de bombardear la planta de producción de Toyota. Sin embargo, la guerra terminó antes de que eso ocurriera. Y así Toyota tuvo una segunda oportunidad para seguir escribiendo su historia. Toyota vuelve a vestirse de luto. En 1952, Kiichiro Toyoda, el visionario que creyó en los automóviles, fallece, dejando un legado de innovación y perseverancia. Pero la historia no terminó allí. Ese mismo año, su hijo mayor, Shuichiro Toyoda, un ingeniero mecánico, se une a la empresa familiar. Su primer gran reto: mejorar la calidad y llevar a Toyota hacia la expansión mundial. Eiji Toyoda y Taiichi Ohno. En 1957, Toyota inicia una nueva era. Eiji Toyoda y un ingeniero brillante llamado Taiichi Ohno tenían una visión en común: competir con gigantes estadounidenses que tenían más recursos y más dinero. ¿Cómo lo lograrían? Recordando la filosofía de Sakichi, Hidoka automatizando la producción con un toque humano. Pero no solo hicieron eso, sino crearon un sistema que parecía de sentido común: producir solamente lo justo y solo cuando se necesitaba, eliminando todo desperdicio. Lo llamaron justo a tiempo. Juntos, el Hidoka y el justo a tiempo formaron el corazón de un nuevo método, el Toyota Production System. Y no se dieron cuenta, pero acababan de inventar la fórmula que toda industria del mundo querría copiar. El fracaso en Estados Unidos. En 1957, Toyota dio un gran paso histórico. Exportó su primer automóvil a Estados Unidos, el Toyo Pet Crown. Ese mismo año se creó Toyota Motor Sales y se inauguró la primera concesionaria en Hollywood, California. Pero lo que parecía el inicio de una conquista se convirtió en un desastre. En un año se vendieron menos de 300 autos. El Toyo Pet Crown no estaba preparado para las autopistas estadounidenses, perdía mucha potencia, se sobrecalentaba y consumía demasiado combustible y aceite. Era un fracaso rotundo. El nacimiento de un ícono.
Supervisado por Soichiro Toyoda, la compañía entendió la lección. En la década de 1950 ya exportaba a lugares tan diversos como Estados Unidos, Brasil, Taiwán, entre otros. Y lo más importante, no vendía un solo modelo para todos. Toyota se enfocó en entender y satisfacer las necesidades de cada nación. En los años 60, Toyota regresó a Estados Unidos con un nuevo modelo, el Toyota Corona. Esta vez, el resultado fue un rotundo éxito. Y en 1966 presentó el automóvil que cambiaría la historia, el Toyota Corolla. Un vehículo confiable, accesible y duradero, que se convertiría en el más vendido del mundo. Más de 40 millones de Corollas se han fabricado hasta hoy. Un dato impresionante, si alineáramos a cada uno de estos autos, darían la vuelta al mundo 4 veces. Toyota ya no era solo una promesa, era una competencia seria global. La crisis del petróleo y la expansión global. En la década de 1970, Toyota recibió un inesperado golpe de suerte. La gasolina se volvió cara y escasa, y los consumidores comenzaron a buscar automóviles más pequeños y de bajo consumo. Toyota ya estaba listo para este momento. Sus vehículos eran más compactos, más eficientes y más económicos que los grandes autos estadounidenses. De pronto, la compañía japonesa se convirtió en la mejor opción para millones de conductores. Pero el éxito trajo un nuevo desafío. Muchos países comenzaron a proteger a sus propias industrias, dificultando la importación de autos japoneses. La respuesta de Toyota fue brillante. En lugar de exportar desde Japón, decidió construir plantas ensambladoras dentro de esos países. Con una jugada estratégica, Toyota no solo evitó barreras, sino que se transformó en una marca verdaderamente global. El nacimiento de Lexus. Soichiro Toyoda, el hijo mayor de Kichiro, soñaba con algo más grande: crear una marca capaz de competir con gigantes como BMW y Mercedes-Benz. Así nació el proyecto Lexus. El reto era enorme. El ingeniero en jefe, Ichiro Suzuki, reunió un ejército de 60 diseñadores, 1.400 ingenieros y casi 28.000 técnicos. La misión era clara: construir el auto de lujo perfecto. La inversión fue gigantesca, más de $1.000 millones, pero el resultado fue espectacular. En 1989, el Lexus L400 dejó a Estados Unidos boquiabierto. Demostró que Toyota no solo podía construir autos confiables, sino que podía crear autos lujosos. Era la victoria final, la prueba de que la obsesión por mejorar, iniciada por un hombre y un telar, podía conquistar el mundo. Hoy Toyota es un gigante, porque en el corazón de cada motor y pieza late el mismo espíritu que impulsó a un joven inventor: la obsesión de mejorar la vida de las personas. Y todo empezó con el amor de un hijo por su madre. Ahora dime, ¿qué es lo que más te gustó de la historia? Si te gustó, déjame un me gusta y comparte el video con alguien especial.